Esta audiencia pública se lleva a cabo en el marco del expediente 13.469, que actualmente está en trámite por ante esta comisión del Senado. Ello por cuanto el artículo 103, inciso 2 de la Constitución Provincial, señala que es atribución exclusiva del Senado la de prestar o negar acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los vocales del Consejo General de Educación en audiencia pública y previa difusión del propuesto y sus referencias personales. Asimismo, el artículo 19, inciso D, del reglamento de esta Cámara de Senadores señala que cumplidas que sean las etapas procesales anteriores, se fijará el lugar y fecha y hora para la realización de la audiencia pública. Es así entonces que, habiéndose cumplido todas las etapas previstas en los incisos A, B y C del referido artículo 19, llegamos hoy a esta instancia a la que se ha convocado en debida y legal forma. Pretendemos hoy que se conozca al postulante y sus objetivos para el cargo que ha sido propuesto. En primer lugar, se procederá a la lectura de la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo y de los antecedentes personales y curriculares. Se hace por secretaría. Paraná, 26 de febrero de 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, licenciada María Laura Estrata, su despacho, de mi mayor consideración. Tengo el honor de dirigirme a usted y por su intermedio a los señores miembros de la Cámara de Senadores a fin de solicitarle, conforme las facultades que les son propias, se preste el acuerdo constitucional que establece el artículo 103, inciso segundo de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, para el nombramiento del profesor Humberto Javier José, documento nacional de identidad, número 17.850.205, clase 1966, domiciliado en calle Blas Parera y Churrarín, número 1710 de la ciudad de Paraná, como vocal del Consejo General de Educación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 175, inciso 16 y 263 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Cabe destacar que, atento a la vacancia producida en dicho cargo y a fin de evitar la cefalía del mismo, mediante decreto 59/19 del Ministerio de Gobierno y Justicia, se encargó el cargo de vocal al profesor Humberto Javier José, hasta tanto se expide esa Cámara, conforme a la competencia que tiene atribuida en el artículo 103, inciso segundo de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Para ilustración de los señores miembros del Cuerpo Legislativo, se adjuntan los antecedentes académicos y profesionales del ciudadano propuesto. Saluda a usted, con distinguida consideración, firmado Contador Gustavo Eduardo Bordet, gobernador de la Provincia de Entre Ríos. Datos filiatorios: Humberto Javier José, fecha de nacimiento 25 de agosto del 66, lugar de nacimiento Paraná. Los títulos académicos universitarios: profesor en disciplinas industriales y ciencias agropecuarias, construcciones, Universidad de Concepción del Uruguay; profesor de filosofía, psicología y pedagogía, Universidad de Concepción del Uruguay. Antecedentes laborales: director de Educación Técnico Profesional 2007-2015, secretario general del Consejo General de Educación 2016-2017 y director departamental de escuelas 2018-2019. Entre congresos, jornadas, cursos y seminarios se destaca el Congreso Internacional de Teleinformática Educativa y Segundo Foro Regional de Tecnologías, el Sexto Congreso Nacional de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional del año 2004 y el Congreso Nacional La Educación en el Bicentenario del año 2010. Siendo el objeto de esta audiencia conocer del candidato su motivación para el cargo, la forma en que eventualmente desarrollará la función, sus planes de trabajo y medidas que propone, sus valores éticos, vocación democrática y demás aspectos relevantes para el desempeño del cargo para el que ha sido propuesto, se ha preparado una serie de preguntas y se invita al postulante, al profesor José, a presentarse públicamente. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un gusto poder estar aquí. Soy Humberto Javier José. Soy oriundo de Paraná. Mi escolaridad primaria la hice en uno de los barrios más populosos conocidos de la ciudad de Paraná, que es el barrio de La Milagrosa. Allí, hace ya 40 años, teníamos una capilla donde, anexa a la capilla, se formaba una escuela que, si bien es una escuela de gestión privada, básicamente atendía a aquel lugar que el Estado
con la educación pública no llegaba. Y era un barrio populoso. En una primera instancia, bueno, desarrollé toda mi infancia en ese barrio, con posterioridad y con mucho esfuerzo pude llegar a la escuela secundaria pública. En este caso se había dado la posibilidad de que la escuela técnica número 1 donde me formé estaba cerca de ese barrio, lo que accedimos también a esa escuela secundaria. Y en ese momento lo que verdaderamente es significativo para ir haciendo un recorrido de esta historia educativa era el hecho de que en esa escuela se tomaban exámenes de ingreso en ese momento. Así que posiblemente sin mucho conocimiento de esa situación, nos presentamos en ese momento a la escuela secundaria con la iniciativa de acceder a un título técnico que era un objetivo personal, de vida que teníamos, y nos inscribimos y rendimos el examen con la buena fortuna de poder ingresar de un grupo de muchas personas que querían hacer. En ese momento ese edificio era un edificio comprometido por el ex Consejo Nacional de Educación Técnica y se dio la posibilidad de que, bueno, esa escuela había sido beneficiada con un edificio nuevo que está emplazado en Martín Zapata y Rondó de la ciudad de Paraná. Allí desarrollé mis estudios secundarios, me recibí de técnico, me desempeñé como constructor en algún tiempo, que también obra en mi currículum. Y siempre el título de técnico tiene esta dualidad de poder, además de brindar la formación técnica específica profesional, en mi caso me especialicé en la parte de construcciones, tiene la posibilidad de brindarte el acceso a compartir cátedras en el nivel que vos estás formado. Eso me permitió ingresar como docente en la escuela técnica, así que de egresado a los 3 años, a través de la Junta del Listado 11, que era la junta que tenía referenciada Entre Ríos, porque hasta ese momento todas las juntas digamos, todos los listados para el acceso a las cátedras a través de listados de junta, y con una valoración numérica en referencia a tu conceptualización y antecedentes profesionales, accedo, digamos, a una cátedra en lo que era la ENEC 5, que era una escuela técnica, desprendimiento de la ENEC número 1, que se encontraba en calle Corriente y que había quedado allí por la gran cantidad de matrícula que existían. Allí comienzo a trabajar a partir del año 88 en adelante, en la docencia, y esto me motiva fuertemente a querer profundizar desde el punto de vista personal todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la docencia. Incursioné posteriormente durante mucho tiempo en distintos aspectos formativos vinculados a la técnica, me formé con posterioridad en profesorado en disciplinas industriales, cuestión que me permitió, además del conocimiento técnico, adquirir el conocimiento pedagógico, que es de relevancia y de suma necesidad para estar desempeñándose en cualquier espacio de la educación. Y con mayor motivación aún, porque yo veía que en la escuela técnica teníamos procesos muy significativos de una conducta pedagógica que no era la más adecuada para sostener matrícula dentro de las escuelas. Entonces también inicié un profesorado de filosofía, pedagogía y psicología, que también me gradué. En ese momento era el Instituto Superior de Paraná, que se desarrollaba en la Escuela Normal de Paraná, en el turno nocturno. Así que durante varios años me dediqué al estudio y
paralelamente yo había iniciado posteriormente a haber regresado de la escuela técnica, una carrera de ingeniería en la UTN, que no llegué a culminarla, pero que me sirvió como para adquirir una fuerte formación técnica que me facilitaba, por sobre todo, la enseñanza de los espacios curriculares que yo desarrollé en la escuela técnica. En primera instancia me desarrollé laboralmente en el trabajo como preceptor, vengo desde ahí y he recorrido todo el escalafón docente posible hasta llegar a la función de secretario del Consejo de Educación. He estado desempeñándome como director departamental de escuela en la ciudad de Paraná, que es un puesto para mí, yo creo que el más importante de todos, porque permite realmente acercarse a la problemática educativa de una manera muy, digamos, de muy cerca, el cuerpo a cuerpo verdaderamente lo tiene el director departamental, y ha motivado fundamentalmente la presencia mía en este grupo y en este equipo de trabajo, que bien lo anunciaba el director general de escuela, Martín Müller, en referencia a que se ha constituido un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, que tiene esa misma impronta de haber sido o haber tenido como experiencia este tránsito por las direcciones departamentales. Lo que hace es facilitar básicamente la posibilidad de poder tener esa noción de lo que pasa en el territorio y no de introducir o planificar cambios que verdaderamente pueden ser de escritorio, pueden ser muy útiles, muy interesantes, pero que al momento de plasmarlo en la realidad tienen ciertas dificultades. Bueno, creemos que ese escollo lo hemos analizado y pensado de una manera bastante relevante como para poder dar o ofrecer una propuesta que sea lo verdaderamente significativa para la sociedad en su conjunto, de manera tal de que al momento de que sea aplicado pueda llegar con toda la racionalidad posible y con toda la disponibilidad para que prácticamente sea factible de ejecutarse. Esa motivación para mí es altamente significativa, por eso, digamos, es una de las que yo reconozco como verdaderamente fundamentales para proceder con este cargo, porque es el lugar donde nos permitiría llevar adelante este proyecto. Profesor José, ha sido muy ilustrativo y rica su presentación. Le vamos a hacer simplemente algunas preguntas de rigor. ¿Cuál es su situación patrimonial y fiscal? Bueno, con el fisco no tengo deudas. Patrimonialmente poseo 2 vehículos, que es en forma prendaria, y un 33% de una vivienda que comparto con mis hermanos. Ese es todo mi patrimonio. Sí, profesor, buen día. Buenos días. Una pregunta cortita nomás. ¿Técnico, maestro mayor de obra? Sí, señor. Bueno, tenemos la suerte de ser colegas. Yo también tuve la suerte de estudiar en una escuela técnica y pasar por lo que usted ha pasado, por exámenes de ingreso también. Así que somos de edad parecida. No, aprovechando eso justamente, y realmente yo defiendo la escuela técnica. Este caso yo lo enunciaba porque fíjese que es un caso anecdótico, ¿no? ¿Por qué? Porque referir a una educación técnica con un examen de ingreso, si lo llegáramos a enunciar hoy, tal vez sería un poco, digamos, que por lo menos el tupor que ocasionaría a la sociedad, ¿no? Tratar de generar esto. Pero de todas maneras, creo que en aquel momento fue un examen que era de rigor y, bueno, yo estimo que en ese momento era selectivo, digamos, porque la escuela técnica tenía cierta impronta. No, más bien teórica que práctica, porque después, digamos, teníamos otras dificultades. Sin duda, sin duda. Pero bueno, la pregunta que yo quería hacerle, bueno, seguramente debe tener planes para el fortalecimiento del sistema de educación de las escuelas técnicas en nuestra provincia, ¿no? Por supuesto que sí, digamos, aquí ya lo ha anunciado el candidato a presidente del Consejo General de Educación, y hay una parte específica dedicada dentro de esas 100 propuestas a la educación técnico-profesional.
Fíjese usted que la educación técnico-profesional, si hay una educación que acompaña los vaivenes de la economía, es la educación técnico-profesional. Si yo quiero analizar el movimiento de la educación técnica, tengo que reflejarlo necesariamente con el sistema productivo y con el sistema económico del país, de la localidad y de la provincia. No puedo evadir esas cuestiones. La escuela técnica ha transitado por todos esos vaivenes que la economía ha pasado y ha tenido momentos altos, digamos, de gran esplendor, y ha tenido momentos de decadencia, digamos. Hoy necesitamos recuperar la escuela, por eso dentro de las propuestas que nosotros estamos haciendo es una mayor consolidación de los procesos pedagógicos hacia el interior de la escuela, porque fijemos esto, en los procesos anteriores desde el punto de vista pedagógico se ha venido dando que siempre se ha puesto la observancia en el alumno y en el aprendizaje del alumno. Hoy corremos el punto y lo ponemos en la enseñanza, cómo se está enseñando en las escuelas. Entonces, estamos dirigiendo nuestra mirada a eso. Eso es un punto en el cual lo vamos a trabajar dentro de las escuelas técnicas. Por otro lado, tenemos como escuelas técnicas, como ente formador, necesitamos tener claramente visualizado cuáles son las necesidades productivas que tiene nuestra provincia fundamentalmente y nuestras localidades también, para poder impulsar procesos dentro de las escuelas técnicas que faciliten, digamos, que se cuente con el recurso humano eficaz y eficiente para desarrollar esas actividades. Entonces, vamos a trabajar también en fortalecer las escuelas a través de los planes que puedan fortaleciendo y pasando a otro esquema, que es darle la posibilidad a las escuelas adquieran mayor capacidad instalada, que se había cambiado de algunos procesos anteriores que se venían dando debido a los cambios de políticas a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer este año es fortalecer la instancia institucional de las escuelas, tratando de que se genere, digamos, mayor aporte, como se hizo en una primera instancia, hacia las escuelas con los planes de mejora. Esto facilita la adquisición de equipamiento y herramientas necesarias para los procesos que la provincia necesita o que la sociedad necesita actualmente. Esto significa mayor equipamiento, mayor posibilidad de adquirir, digamos, capacidad instalada en las escuelas, ámbitos apropiados para el desarrollo de las currículas que tiene la escuela técnica. Cuando digo escuela técnica me refiero fundamentalmente a tres grandes núcleos, digamos, que abarca lo que define la escuela técnica. Me refiero a las escuelas agrotécnicas, que están, digamos, equilibradamente distribuidas en todo el territorio provincial. Me refiero a las escuelas técnicas industriales, me refiero también a los centros de formación profesional y a los centros de capacitación laboral que acompañan en los centros de adultos, que son fundamentales para el desarrollo de las localidades. Si un intendente tiene un plan de desarrollo local, muy difícilmente deje de aprovechar la capacidad instalada que tiene una escuela técnica. Es sumamente necesaria para poder avanzar en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo evalúo estas cuestiones, tengo en primera instancia que una formación profesional me permite adquirir personas capacitadas con certificaciones reconocidas a nivel nacional en corto tiempo, y no, por ejemplo, plantearme como intendente, si es que lo deseo, tener un proceso de 7 años para obtener un técnico, que es necesario, pero que también trasciende muchas veces las necesidades puntuales que tienen los municipios en lo inmediato.
Entonces, estos centros de formación profesional y los centros de capacitación laboral son una herramienta fundamental para el desarrollo de las localidades. Sí, primero saludarlo al profesor Humberto José, y miraba acá su vasta trayectoria en la actividad educativa, en la función pública y también todo lo que hace a sus títulos, ¿no? Y teniendo en cuenta que ustedes ya tomaron la función cuando comenzamos en diciembre, y teniendo en cuenta también que había un alineamiento político entre el gobierno nacional provincial, seguramente han planificado o han trazado una estrategia que, producto de la realidad que estamos viviendo, lógicamente ha tenido que repensarse todo o transformarse, por lo menos por un tiempo, si bien es indeseado, pero no sabemos hasta cuándo. Pero bueno, seguramente en breve irá a cambiar cuando se solucione o por lo menos se normalice lo más posible. Y en ese contexto lo que quisiera saber es cómo tienen planificado o cómo piensan establecer el vínculo entre el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, el Consejo Federal, a través de que es el ámbito donde los ministros de Educación, en nuestro caso el presidente del Consejo General de Educación, se vincula con el Ministerio de Educación de la Nación, sigue funcionando a través de distintas maneras, algunas reuniones virtuales, de las cuales he participado en forma virtual, a pedido del presidente y acompañándolo en algunos casos, y allí se van deslineando aquellas políticas. Lógicamente, como usted bien lo acaba de aclarar, estos proyectos que en un primer momento teníamos hasta los primeros días de marzo, se han visto, digamos, yo no digo frenados, yo digo postergados en algunos casos o replanteados a la luz de las exigencias de la problemática en la que estamos viviendo. Entonces esto hace de que nosotros tengamos que ver con otras metodologías y otros procedimientos cómo llevar adelante todo este proceso. Sin duda hemos recurrido a todos los elementos que tenemos, como por ejemplo plataformas educativas, videos educativos, tratar de llegar los documentos que la Nación ha impreso a cada una de las direcciones departamentales para que estas direcciones departamentales a su vez las puedan llevar a las instituciones educativas, y a través de una decisión política fundamentalmente de este Consejo General de Educación incipiente, hemos logrado, digamos, de que ese material llegue, brindándole un proceso de autonomía a través de una resolución que hemos emitido en los primeros días, ni bien se produce la pandemia, de cada una de las instituciones. Entonces, esta autonomía lo que facilitó es que las instituciones puedan planificar el proceso de cómo se van a comunicar con sus alumnos. Y como hoy lo decía el presidente, digamos, también se señaló aquí que nosotros tenemos que avanzar, digamos, fuertemente en recolectar cuánto en ese proceso no hemos podido llegar en cuanto a la observancia de que, decir, cada alumno tuvo el material que tiene que tener en este proceso, que es posiblemente el punto que nos estaría faltando. Lógicamente, esto es un proceso largo. Nosotros tenemos estimaciones también del Consejo Federal y del Ministerio de Educación de la Nación, que en referencia a que educación va a ser la última, digamos, de los ámbitos que va a volver a la normalidad en su trabajo. Por lo tanto, estamos planificando un tiempo bastante importante que estimamos puede ser después de las vacaciones de julio, puede ser agosto, digamos, en el cual evidentemente los plazos educativos que se habían fijado por calendario educativo van a quedar totalmente vencidos, y hay todo un replanteo de todos esos plazos educativos. Esto conlleva, digamos, a que también pensemos, cuando volvamos, un nuevo calendario escolar que facilite, digamos, el proceso que debe complementarse al final de cada trayectoria de nuestros educandos,
y eso está pensado y se está paulatinamente dictando a través de resoluciones y de documentos que periódicamente el Consejo, conforme vamos avanzando, va emitiendo. Y se hace llegar fundamentalmente a todas las direcciones departamentales para su distribución en el territorio. Ese es el proceso que nos hemos dado. Lógicamente, esto habilita, cuando uno lo recorre en cada una de las acciones, habilita a descubrir un montón de falencias que tal vez en el sistema tradicional o en el esquema que nosotros teníamos nos resultaba un poco difícil poder ver. Llámese la conectividad, que todavía tenemos algunas deficiencias y que sin duda tenemos la idea de fortalecer, digamos, los esquemas de conectividad en cada una de las escuelas para que, si Dios no quiera, digamos, esto se llegase a postergar, o si tuviéramos una situación similar en otro momento, poder enfrentar este tipo de situaciones con mayores recursos técnicos en cada una de las escuelas, que es verdaderamente un poquito el talón de Aquiles. También está que el proceso de educación entrerriano es un proceso de desarrollo rural, digamos, y que la conectividad en zonas rurales, por más que se quisiera, es muy difícil muchas veces de tener. Yo recuerdo muy bien el caso de la escuela de Gualeguay, conectar una antena por arriba de la altura de los árboles de eucalipto para poder brindarle internet en alguna oportunidad. Y nos llevó muchísimo tiempo. Esto hace, digamos, de que se tengan que hacer esfuerzos extraordinarios que no estaban planificados para poder brindar este servicio que cómodamente se podría haber brindado de otra manera, ¿no? Profesor, sí. Yo no tuve la suerte de concurrir a una escuela técnica, no existía en mi pueblo en aquel momento. ¿Y en qué pueblo? Chajarí, monotécnica que existía en aquella época cuando yo empecé el secundario. Mi hijo, afortunadamente, ha elegido por decisión propia concurrir. Pero tiene muy buenas escuelas, Chajarí. Sí, sí, luego se convirtió en técnica. Comparto con usted el enfoque y la mirada que tienen en cuanto a que la experiencia adquirida, creo que lo dijo hasta con un poco de emoción, su participación como director departamental de escuela en la ciudad de Paraná y la experiencia que esto adquiere en llevar la practicidad a la fijación de planes y estrategias en la educación que viene. Yo destaco esa mirada, como también la que usted expresó hace un momento de los consejos en la formación que tienen con los municipios y la relación que pueden llegar a tener la educación en el marco de el trabajo mancomunado con los municipios. Así que simplemente ponernos a disposición para el trabajo y esperemos que la educación técnica, que sí destaca en mi departamento, se mantenga como está hasta ahora. Muchas gracias. Sí. Además, Chajarí tiene la posibilidad de hacer, o ha trabajado muy fuertemente con el municipio en materia de juegos para discapacitados, digamos, que elementos de plaza, elementos de iluminación, semáforos, digamos. Y hay una fuerte relación, es una fuerte relación. El año pasado yo fui secretario de gobierno, perdón, estoy escapando, disculpen. Pero hemos trabajado con la escuela técnica, por ejemplo, el desarrollo de una escalera para la policía dentro de Río. Nosotros pusimos los materiales, ellos lo construyeron, así que destaco eso porque... Y en la ciudad de Federación los cursos de formación profesional que usted habla, Exactamente, es una fortaleza que yo hablé precisamente de esto porque es una fortaleza del sistema educador, del sistema que forma. Porque, digamos, a ver, cuando uno brinda un curso de formación profesional, hay que ser muy consciente de que uno brinda, y aquí una posibilidad para una persona. Sin lugar a dudas. Una posibilidad que puede ser su vida, su trayectoria de aquí hasta que esa persona se extinga.
Sin lugar a dudas. Entonces, hay que ser muy serios con este tipo de oferta. No es darle a cualquiera la posibilidad de que vaya a hacer un cursito para que él tenga un empleo y que los demás... Eso es lo que destaco. Eso hay que ser muy serios. Por eso nosotros queremos formalizar las ofertas y que sean verdaderamente conceptualizadas y que tengan su reconocimiento de nivel nacional como corresponden. ¿Para qué? Inmediatamente esa persona que tiene cierta precariedad por lo general en su situación laboral pueda evidentemente salir a otra provincia si es así y pueda desempeñarse o su pueblo o su propio pueblo, es decir, o su propia localidad. Cuando habla con el sector maderero de Federación reclaman lo que se está haciendo en la escuela seguramente técnica. Seguramente que sí. Así que bueno, acompañando eso también se han habilitado especialidades de madera como para tener técnicos constructores en madera. Perdón, no fue una pregunta, disculpe. Si no hay más preguntas, agradecerle su buena predisposición, su riqueza en la exposición y decirle que la comisión se va a reunir posteriormente para dictar dictamen. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención y hasta siempre y pedirle su colaboración para este proceso que llevamos adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.